Muy buenas tardes, arrancamos el espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados y saludamos en esta ocasión a Lidón. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola José, buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante porque hoy vamos a hablar de gastos extraordinarios de los hijos menores de edad. Así es, porque el tema de los gastos extraordinarios genera mucho conflicto entre los progenitores. Entonces, hay que distinguir cuando los gastos extraordinarios son necesarios y no son necesarios. Esto depende de la naturaleza y la urgencia de su realización, así como de su periodicidad. Los gastos extraordinarios necesarios son aquellos que no pueden ser evitados y que surgen de situaciones como enfermedades, tratamientos médicos o refuerzos escolares imprescindibles para el desarrollo del hijo. Estos gastos deben ser cubiertos por ambos progenitores en la proporción establecida en la resolución judicial o convenio, y en caso de no especificarse, se asume que se pagarán por mitad. Por otro lado, los gastos extraordinarios no necesarios son aquellos que pueden ser evitados y que no son imprescindibles en la vida del menor, como campamentos de verano, viajes o actividades recreativas. Estos gastos solo pueden ser exigidos si ambos progenitores han acordado su realización. De lo contrario, el progenitor que decide incurrir en su realización debe asumir el costo, a menos que el convenio regulador firmado por los progenitores se haya declarado el carácter extraordinario del gasto y que debe ser asumido por ambos padres. La determinación de qué constituye un gasto extraordinario puede ser compleja, ya que no existe una lista exhaustiva de estos gastos, debido a su naturaleza variable, casuística y periódica. En general, se consideran extraordinarios todos aquellos gastos que son imprevisibles, no periódicos y de un monto significativo que no puede ser cubierto por la pensión de alimentos ordinaria. Para que un gasto extraordinario sea exigible, generalmente se requiere el consentimiento previo de ambos progenitores, salvo en casos de urgencia, donde uno de los dos progenitores puede tomar la decisión unilateralmente. En situaciones de desacuerdo, se puede solicitar incluso la intervención judicial para determinar la naturaleza del gasto y la obligación de pago del progenitor. El procedimiento para la ejecución de los gastos extraordinarios varía dependiendo de si estos han sido previstos o no en la resolución judicial o en el convenio regulador. Si los gastos extraordinarios no están especificados, es necesario solicitar una declaración judicial para determinar su carácter antes de proceder con la ejecución. Este procedimiento busca clarificar si los gastos son efectivamente extraordinarios y si cumplen con los requisitos necesarios para su exigibilidad. En caso de que estos gastos estén previstos en la resolución o convenio, se debe seguir el procedimiento establecido para su reclamación, respetando la proporción de pago acordada entre los progenitores. Como ya hemos dicho, los gastos extraordinarios se clasifican en necesarios y no necesarios. Los gastos necesarios son ineludibles, como tratamientos médicos, farmacéuticos o educativos esenciales, y deben ser cubiertos por ambos progenitores en la proporción acordada. En cambio, los gastos no necesarios son aquellos que pueden ser prescindibles, como actividades recreativas o viajes, y solo se exigirán si hay un acuerdo previo entre los progenitores. Nos preguntamos qué criterios se utilizan para determinar si un gasto extraordinario es exigible o no. Para determinar si un gasto extraordinario es exigible o necesario, en el contexto de la pensión alimenticia para hijos se evalúa su carácter ineludible y su vinculación a necesidades esenciales, como tratamientos médicos no cubiertos o educación. Se considera necesario si no puede ser pospuesto y no requiere el consentimiento de ambos progenitores. Incluso en los casos de urgencia, uno de los progenitores puede decidir sin estar presente el otro. Y los gastos extraordinarios necesarios deben ser compartidos por ambos progenitores, en la proporción establecida en la resolución judicial o convenio. Cuando los gastos extraordinarios crean conflicto entre los progenitores, podemos acudir a la vía judicial para que determine su carácter, si es extraordinario o no. Aquí hay que distinguir si el gasto extraordinario ya viene determinado en el convenio regulador. Directamente acudiremos a una ejecución para exigir el pago de ese gasto.
En cambio, si no están determinados en el convenio regulador, tendremos que acudir al incidente del artículo 776.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este procedimiento solicitamos al juzgado que declare si el gasto realizado tiene la consideración, o que se va a realizar, tiene la consideración de extraordinario o no. En estos casos será el juez al final el que decida si es extraordinario o no. Para ello, la parte que presenta la demanda debe demostrar su carácter extraordinario. En conclusión, la gestión de los gastos extraordinarios en el contexto de la pensión alimenticia implica una clara distinción entre los gastos necesarios y los no necesarios, siendo los primeros ineludibles y los segundos sujetos a acuerdo entre las partes. La determinación de estos casos requiere un análisis caso por caso y en situaciones de desacuerdo puede ser necesaria la intervención judicial. Además, el procedimiento para su ejecución depende de su previsión en la resolución judicial, puesto que será distinto si está previsto o no está previsto, requiriendo en algunos casos una declaración judicial previa para confirmar su carácter extraordinario y su exigibilidad. Estupendo. Como siempre nos decís y nos recalcáis, y me gusta además recordarlo, cada caso es particular, no se puede generalizar. En este caso, pues más con más razón aún, porque hemos visto que puede haber muchas cosas que pueden variar de si es exigible o no es exigible. Hay que analizar caso por caso, claro. Siempre. Entonces, si alguno de nuestros oyentes pues tiene alguna duda y dice, lo tengo claro, pero es que mi caso es particular porque además me pasa esto y no sé si puedo hacerlo o no puedo hacerlo. En este caso, ¿cómo pueden contactar con vosotros para que les podáis asesorar y ayudar? Pues pueden concertar una cita o bien telefónica o bien mediante videollamada o presencial en el despacho llamando al 96-320-2876 o bien a través de las consultas en nuestra web marinimateoabogados.es. Perfecto, pues muchísimas gracias. Un placer como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muy buenas tardes. Buenas tardes.